Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a estar revisando las nuevas guías de dislipidemia de la AJA y la ACC publicadas en el 2026. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna, que ya tiene versión 2026 y está disponible en la plataforma de www.grupomedi.com. Este diplomado, al igual que el resto de la oferta académica que ustedes van a encontrar ahí, es de la más alta calidad, es 100% virtual y asincrónico, es altamente interactivo y además cuenta con certificación con validez nacional e internacional, respaldado por sociedades científicas de prestigio como la Federación Médica Colombiana, que es miembro de la Asociación Médica Mundial. Pueden revisar mi diplomado y el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes en el link de la descripción. Y no siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces acerca de estas nuevas guías de dislipidemia publicadas por la AJA y la ACC en el 2026. Lo primero que podemos mencionar en términos es de dos términos importantes en la terminología que abarca esta guía, que creo que es importante que mencionemos desde ya. Lo primero es lo que ellos conocen como ASCVD, que básicamente es enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica. ¿Listo? Entonces, dentro de la ASCVD o dentro de esa enfermedad cardiovascular aterosclerótica vamos a incluir síndrome coronario agudo, pacientes que hayan requerido cualquier tipo de revascularización arterial, ACV o AIT o enfermedad arterial periférica. Y además de eso hay un subgrupo, por así decirlo, de los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, que son aquellos que se van a clasificar como de muy alto riesgo. Aquí vamos a incluir aquellos que han tenido dos o más, o que habiendo tenido uno, tienen dos o más de los siguientes factores de riesgo: mayor a 65 años, revascularización, tabaquismo activo, diabetes, falla cardíaca, hipertensión o LDL mayor a 100, pese al uso de estatinas a, pues digamos que alta intensidad, más ezetimibe. Con eso claro, ya adentrémonos entonces en la guía. ¿Y qué podemos decir como introducción? Lo primero es que 20 a 25% de la población mundial tiene dislipidemia, entendiendo la dislipidemia como un valor anormalmente elevado de alguna fracción lipídica. Y algo importante a saber es que el riesgo que confiere la dislipidemia no es estático, sino que es dinámico, en el sentido de que uno puede ir adquiriendo factores de riesgo cardiovascular a lo largo que transcurre la vida de uno, pero también que el hecho de estar expuesto a dislipidemia no es solo como, sí, tengo dislipidemia, entonces mi factor o mi riesgo cardiovascular aumenta tanto por ciento, sino que algo muy importante también es cuánto tiempo estoy yo expuesto a esa dislipidemia, ¿cierto? Cuánto tiempo, porque aumenta cada vez más con ese tiempo exponencial. Entonces de ahí lo que les decía, entre mayor tiempo de exposición a LDL, mayor riesgo cardiovascular, y pues hay una relación causal ya claramente establecida entre lo que es la dislipidemia, particularmente el LDL, y el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. No hay una evidencia clara de que haya un beneficio de tamizar desde edad temprana. Sin embargo, digamos que la guía dice que es lógico que sí lo tenga, ya que lo que se han dado cuenta es que 20% de las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas prematuras ocurren en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota que no habían sido diagnosticados en el 90% de los casos. Entonces, ¿qué nos dicen respecto a tamizaje? Lo que nos dicen es que en general uno en los adultos debería evaluar o tamizar por dislipidemia empezando a los 19 años y por lo menos cada 5 años de ahí en adelante para evaluar la presencia de factores de riesgo cardiovascular. No vamos a hablar de recomendaciones de niños, aclaro desde ya. Y lo otro que también nos dicen es que en aquellos pacientes que tienen en primero o segundo grado, pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, hipercolesterolemia severa, entendido como un LDL mayor a 190 o hipercolesterolemia familiar, es razonable hacer un tamizaje también con un perfil lipídico, empezando a los pacientes desde que tienen 2 años o más de vida. ¿Listo? Cuando yo tamizo entonces a alguien, lo que hago es pedirle un perfil lipídico, ¿cierto? Y en el perfil lipídico hay varias cosas que tengo que saber. Lo primero es que cuando ordeno un perfil lipídico, formalmente lo único que yo tengo que ordenar es colesterol total, HDL y triglicéridos.
No se requiere de la medición de otras lipoproteínas y no se requiere de rutina de la medición del LDL, pues el LDL se puede calcular. Y algo muy importante es que en general no requiere ayunas. El único parámetro del perfil lipídico que varía realmente si uno está o no está en ayunas son los triglicéridos. De ahí que la única razón en donde uno va a solicitar un perfil lipídico en ayunas va a ser cuando los pacientes se sepa que han tenido triglicéridos mayores a 400 y en aquellos que haya sospecha o conocimiento de una dislipidemia genética, como eventualmente pudiera ser una kilomicronemia familiar. Como el LDL no siempre hay que pedirlo, lo que se hace es calcularlo. Y si bien anteriormente utilizábamos la escala de Friedewald, ya es claro que las ecuaciones que deberíamos utilizar son la de Martin Hopkins o la de Sampson con el NIH, ya que estas tienen un mejor rendimiento independiente del valor de triglicéridos, mientras que la de Friedewald en valores de triglicéridos muy elevados no era útil. Y algo muy importante es que esta guía dice que se debería estandarizar que cuando uno solicita un perfil lipídico se haga un reporte del colesterol no HDL, ya que este se ha visto que tiene una mayor correlación con el riesgo cardiovascular incluso que el mismo LDL, y por eso vamos a ver que cada vez más, incluso aquí en esta guía lo vamos a ver, incluimos metas no solo de LDL, sino también de colesterol no HDL en aquellos pacientes que estamos tratando para dislipidemia. Respecto a otras, digamos, como parámetros que eventualmente pudiéramos llegar a solicitar del perfil lipídico, en cuanto a la polipoproteína B, esta tiene una mejor correlación con el riesgo cardiovascular que el perfil lipídico estándar, ya que lo que hace es evaluar todas las partículas aterogénicas, no solo el LDL, que es una de las partículas aterogénicas, la más prevalente, pero no representa la totalidad como de la dislipidemia aterogénica, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Que en prevención primaria, es decir, en un paciente que no ha tenido una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, uno pudiera utilizarla como un potenciador del riesgo cuando hay duda de si empezar o no estatinas. Y en prevención secundaria, la recomendación es evaluarla en síndrome cardiorrenometabólico en pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular establecida, diabetes mellitus o aquellos que tengan triglicéridos elevados, pese a que ya tengan metas de colesterol LDL y no HDL. En este escenario ya no va a ser para un potenciador o reclasificador del riesgo, sino para evaluar el riesgo residual cardiovascular que pueden tener los pacientes y evaluar la pertinencia de intensificar el manejo. En cuanto a lo que sería la lipoproteína A, que cada vez está cogiendo como más auge, por decirlo de alguna forma, o popularidad, realmente lo que nos dice la guía es que la debemos evaluar en absolutamente todos los pacientes por lo menos una vez en la vida. No hay que medirla secuencialmente porque resulta que a diferencia del LDL, la lipoproteína A está determinada genéticamente, entonces es muy poco probable que varíe en el transcurso del tiempo. Tiene una relación una relación con el riesgo cardiovascular que es independiente del LDL, es decir, yo puedo tener un LDL muy bajo, pero que mi LPA siga alta, debido a que está determinada genéticamente. ¿Qué cosas sí pueden hacer que tenga variación la LPA? La afección renal, tiroidea, hepática, el embarazo, la menopausia y eventualmente algunos medicamentos. Por lo tanto, cuando solicito una LPA, esta debe medirse con un método estandarizado y esta única vez en la vida es de gran importancia para saber si es algo que aumenta y potencia el riesgo cardiovascular de nuestro paciente que va a estar ahí presente o definitivamente no lo está. La forma en la cual evaluamos esto es que dependiendo del valor de lipoproteína A, como ustedes pueden ver por debajo de 30, es el valor de referencia, pero ahí en adelante va aumentando casi que exponencialmente lo que sería las veces que aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes. ¿Cómo debo hacer entonces yo el seguimiento cuando hago tamizaje y efectivamente confirmo que un paciente tiene dislipidemia? Pues el seguimiento en general se debe hacer cada 4 a 12 semanas después de iniciar o ajustar cualquier terapia. Realmente el tiempo ideal son 4 semanas. Si usted inició estatinas, a las 4 semanas tómele un perfil lipídico al paciente. Si usted ya está en la dosis que quería y en la meta que usted quiere, de ahí en adelante lo va a evaluar cada 6 a 12 meses. Y la razón de esto que es que hay una marcada variabilidad en la respuesta, entonces uno no puede decir, no, sí, como le dije, Ro sube 20, seguro va a estar bien, entonces nos vemos en 6 meses. No. Todos los pacientes responden de manera diferente y de ahí que tengamos que hacer una evaluación temprana de la respuesta al tratamiento para con base en eso definir la necesidad de intensificación y además esto también nos va a ayudar a mejorar la adherencia. Teniendo entonces esto claro, hablemos ahora sí de cómo vamos a hacer la prevención
de la dislipidemia y el manejo no farmacológico de la misma. Es importante que sepamos que absolutamente todos los pacientes con dislipidemia se benefician de manejo no farmacológico y todos los pacientes del mundo pues también se benefician de prevención. Básicamente se traduce en tener una vida sana para prevenir enfermedades. ¿Qué nos van a decir? Que lo que debemos tener es una dieta adecuada, ¿cierto? Una actividad física regular, mantener un peso saludable, dormir de forma saludable, manejo del estrés y evitar productos de tabaco. ¿Listo? ¿Por qué? Porque definitivamente el simple hecho de cumplir con todas estas recomendaciones de manejo no farmacológico van a hacer una reducción del riesgo relativo del 50% en los eventos adversos cardiovasculares mayores, es decir, infarto agudo de miocardio, ACV o muerte cardiovascular. Respecto a la dieta, pues digamos que en general lo que se debe hacer es una dieta en la que se enfatice en la importancia de las frutas, de los vegetales, de las nueces, de las legumbres, de los granos completos y de la fibra. Idealmente, evitando o reemplazando lo que serían las grasas saturadas y trans con grasas monosaturadas, ¿cierto? Que es lo que idealmente pues deberíamos hacer. Cuando uno mira, pues digamos que la dieta per se tiene una reducción modesta del LDL y lo que sí nos hemos dado cuenta es que la mayor reducción que se logra de LDL con manejo dietario es en aquellas dietas veganas o vegetarianas. De ahí que muchas veces uno lea que se recomienden dietas bajas en carne o por lo menos no con carne roja, sino carne blanca, etcétera. Algo también importante a tener en cuenta es que no todas las dietas van a ser iguales. Hay evidencia de beneficio cardiovascular de la dieta DASH, de la dieta mediterránea, pero la que no tiene evidencia y de hecho lo que se ha demostrado es que aumenta el riesgo cardiovascular es la dieta cetogénica, por lo cual nunca deberíamos de recomendarla. Y en el ámbito dietario no hay evidencia para recomendar suplementos dietarios. ¿Cuándo deberíamos remitir a nutrición a nuestros pacientes? Básicamente cuando tengan un conteo de triglicéridos mayores a 1000. Al final hablaremos un poquito más a detalle de hipertrigliceridemia y cómo se maneja. Y en aquellos pacientes con triglicéridos entre 150 y 999 que tengan características, por ejemplo, de síndrome cardiorreno metabólico, lo ideal sería remitirlos a nutrición ya que requieren un ajuste muy específico en la dieta, como veremos más adelante ahorita que hablemos de hipertrigliceridemia. Respecto a lo que sería la actividad física, pues lo importante es que el paciente haga una actividad moderada a vigorosa de ejercicio aeróbico por lo menos por 150 minutos o más a la semana, asociado a ejercicios de resistencia por lo menos 2 veces a la semana. Esto tiene una reducción modesta del LDL de 7,22 miligramos por decilitro, pero sí tiene una reducción importante en los MACE, por lo cual lo deberíamos de recomendar. Si el paciente no tiene tiempo, lo que le podemos decir es que en vez de 150 minutos de actividad moderada, puede hacer 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa, que también han demostrado una equivalencia con estos 150 minutos. Respecto a las opciones que tenemos del manejo farmacológico, vamos a hablar primero de cuáles son las alternativas que tenemos y luego cómo vamos a indicar cada una de ellas en el escenario tanto de prevención primaria como de prevención secundaria. Definitivamente la piedra angular del manejo pues van a ser las estatinas, ¿cierto? Este es el primer medicamento que yo voy a pensar cuando tengo un paciente que tiene dislipidemia. Y las estatinas, pues como ustedes pueden ver, hay varias. Tenemos atorva, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina. Y cada una de ellas tiene, digamos que una potencia específica. Hay estatinas de baja intensidad, de moderada y de alta intensidad. Lo que más me importa que recuerden siempre es cuáles son aquellas que se consideran de alta intensidad. Primero son aquellas en las que uno espera una reducción de por lo menos un 50% del valor basal del LDL y va a ser atorvastatina de 40 a 80 o rosuvastatina de 20 a 40. Son las únicas dos estatinas que se van a considerar de alta intensidad y va a ser importante porque hay metas específicas dependiendo de lo que estemos hablando en nuestro paciente que requieren de esta reducción. Mínimo una reducción del 50% del valor basal del LDL. En cuanto a las estatinas, como les decía, aquí tenemos la intensidad, alta intensidad, atorva rosu, moderada intensidad, pues ya vamos a tener todas las demás que les estoy mostrando acá. Y baja intensidad, atorva rosu no tienen, aquí solo vamos a tener fluvastatina, lovastatina, pravastatina y simvastatina. Lo más importante acá es que se debe iniciar con la dosis más baja necesaria, no con la dosis más baja para todo el mundo, sino la mínima necesaria que necesite según su meta de LDL, porque con esto lo que buscamos evitar son eventos adversos que con las estatinas no son para nada infrecuentes, particularmente los eventos adversos musculares, de esos hablaremos un poquito más a detalle al final.
Lo importante también a saber de las estatinas, además de la intensidad que plantean y sus eventos adversos, es que pueden interactuar con muchos medicamentos. Dentro de los medicamentos que podemos tener, pues hay uno que definitivamente no deberíamos utilizar en conjunto con estatinas, que es el gemfibrosilo, importante en pacientes con hipertrigliceridemia. Y es muy importante que pueda haber interacción con todos estos otros medicamentos que ustedes están viendo acá. Entonces van a haber relaciones particulares, por ejemplo, con lo que sería pacientes con infección por VIH, ya que los antirretrovirales también pueden llegar a afectar bastante ahí. Con enfermedad cardiovascular, fíjense como la miodarona, la dronedarona, pueden llegar a tener algo de impacto y así sucesivamente. Entonces siempre tener esta precaución en los pacientes que están tomando estatinas. Respecto a las otras alternativas que se tienen para manejar la dislipidemia que no sean estatinas, vamos a tener el ezetimibe, que logra una reducción del 25% adicional del LDL cuando se mezcla con estatinas y tan solo del 18% cuando se administra en monoterapia. Las terapias dirigidas al PCSK9, que vamos a tener aquí los anticuerpos monoclonales, en donde vamos a tener evolocumab y alirocumab, y vamos a tener también aquí los ARN pequeño de referencia, en donde lo que vamos a tener es el inclisiran. Lo que se ha visto es que estos reducen un 45 a 64% el LDL. El ácido bempedoico, por su parte, hace una reducción adicional del 17 al 18% en pacientes con estatinas, en monoterapia 21 a 24%. Las resinas de intercambio o pues sí, de sales biliares reducen tan solo un 10% del LDL y son mal toleradas, por lo cual en general nunca se suelen utilizar, sino que solemos utilizar alguno de los 3 medicamentos previamente mencionados. Aquí tenemos entonces las características de cada uno de ellos respecto a su mecanismo de acción y respecto a como unos comentarios adicionales a tener en cuenta con cada uno de ellos. En este momento pues digamos que no nos vamos a poner a leer toda la tabla, ahí está en este momento en el video por si la quieren tener a la mano en algún momento. Los eventos adversos es muy importante tenerlos en cuenta dentro de cada uno de los medicamentos. Ya habíamos hablado que las estatinas, uno de los más comunes van a ser las mialgias, por lo cual debemos tener particular precaución por eso, pero vamos a tener otras que pueden llegar incluso a ser contraindicaciones, sobre todo lo que sería relacionado con actividad hepática, ya que como pueden ver puede haber miotoxicidad y hepatotoxicidad relacionada con el uso de estatinas. Lo otro importante a saber de las estatinas es que las estatinas sí se ha visto una correlación con su uso y el desarrollo de lo que sería la diabetes mellitus tipo 2, pero el riesgo de las estatinas en general nunca supera al beneficio potencial que estas otorgan en términos de prevención de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, por lo cual esto nunca va a ser una razón para no colocar estatinas. Respecto a lo que sería el ezetimibe, en general va a ser muy bien tolerado y los inhibidores del PCSK9 en general van a hacer reacciones en el sitio de la inyección. Aquí tenemos pues otros eventos adversos que podemos encontrar relacionados con las resinas y con otros como la lomitapida o el evinacumab, que realmente son medicamentos que muy poco vamos a utilizar la mayoría de las personas que estamos viendo este video, me incluyo yo que lo estoy haciendo, porque son medicamentos que están desarrollados para hipercolesterolemia familiar homocigota, que solo maneja un endocrinólogo, un lipidólogo, pero pues digamos que ahorita hablamos un poquito más a detalle de esos medicamentos. ¿Cuándo deberíamos remitir un paciente con dislipidemia al especialista? Aquellos pacientes en los que se tenga sospecha de hipercolesterolemia familiar, en aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular esteroesclerótica, sobre todo cuando se considere que es de alto riesgo, sobre todo cuando tengan regímenes de medicamentos complejos, en aquellos que estén considerando el embarazo o estén embarazadas, en aquellos que necesiten estudios genéticos, hipertrigliceridemia que no se le encuentre causa y en aquellos que puedan ser candidatos a esos medicamentos adicionales que les comenté como evinacumab, lomitapida y otros como las aféresis o el olezarsen, que es más para kilomicronemia familiar. Teniendo en claro entonces como este panorama de los medicamentos que podemos llegar a utilizar en el paciente con dislipidemia, hablemos ahora sí de cuándo vamos a indicar el uso de los mismos. Y aquí tenemos que ir a los pacientes en dos: aquellos en los cuales estamos haciendo prevención primaria, es decir, que no tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, y aquellos en los que vamos a hacer prevención secundaria, que son aquellos que sí tienen estas enfermedades ya establecidas. En prevención primaria, lo importante que tenemos que saber acá es que el objetivo, y eso aplica realmente para las dos, también para prevención secundaria, el objetivo no solo es buscar un valor de LDL, sino evitar el tiempo prolongado de exposición a niveles elevados de LDL. De ahí que la guía proponga una estrategia CPR, que es CD Calculate o calcular el riesgo cardiovascular, PD Personalize, que es personalizar y evaluar potenciadores del riesgo y características individuales de cada paciente, y con base en eso reclasificar el riesgo cardiovascular y tomar decisiones terapéuticas. Por ende,
para yo evaluar prevención primaria, lo primero que debo hacer es precisamente determinar cuál es el riesgo cardiovascular de mi paciente. Y es muy importante que no lo evaluemos solo a 10 años, como se hace tradicionalmente y como siempre nos han enseñado, sino también a 30 años, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes, ya que a 10 años puede que me diga que el riesgo de MACE es del 2%, pero que a 30 años me diga que el riesgo ya es del 12%. La cosa cambia, ya estamos hablando de un riesgo cardiovascular elevado en esos pacientes, entonces es importante tener eso en consideración. Si uno de entrada piensa, bueno, ¿qué pacientes se van a beneficiar potencialmente de prevención primaria? Sobre todo vamos a tener aquellos con un LDL, aquí me equivoqué, perdón, falta un 1, un LDL mayor a 190, aquellos que tienen diabetes mellitus y en pacientes de 30 a 79 años según su riesgo cardiovascular. Independiente entonces de la decisión que se tome relacionado con la prevención primaria, la decisión de tomar o de iniciar más bien una estatina siempre debe acompañarse con un nivel de recomendación 1 de una discusión entre el riesgo y el beneficio con el paciente. Uno le debe explicar, vea, su riesgo cardiovascular es tanto, esto significa esto. Si utilizamos este medicamento podemos reducir esto, pero puede traer estos eventos adversos en este porcentaje de pacientes. Y si se toma la decisión, pues se inicia la medicación, pero siempre debe ser discutida con esta relación riesgo-beneficio con los pacientes. Con eso claro, entonces hablemos de cómo vamos a determinar el riesgo cardiovascular, ya que esto es lo que más va a ser fundamental para tomar la decisión de si iniciar o no medicamentos en una estrategia de prevención primaria. Lo que nos dice la guía es que en aquellos pacientes que están entre 30 y 79 años, que no tienen evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y que tienen niveles de LDL entre 70 y 189, debemos de utilizar una ecuación que nos permita calcular el riesgo cardiovascular. Y la ecuación que vamos a utilizar conforme a esta guía, ojo, aclaro, esto es conforme a esta guía, muchas personas me dijeron, ¿por qué no has sacado la guía de dislipidemia? Hay un consenso colombiano de dislipidemia. Si ustedes me preguntan a mí si verse este video o el del consenso colombiano de dislipidemia, si viven en Colombia, el consenso colombiano está hecho para nuestro país. No hay una validación, yo creo que en Latinoamérica, de la escala Prevent ASCVD. ¿Listo? Entonces, pues como para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, con eso claro, esta guía nos recomienda utilizar el Prevent ASCVD Equation y lo que nos dice es que vamos a clasificar a los pacientes con base en su riesgo a 10 años en las siguientes categorías de riesgo. Bajo riesgo, 3%, borderline, 3 a 5%, intermedio 5 a 10% o alto riesgo, más del 10%. Y ¿en quiénes vamos a considerar manejo farmacológico como prevención primaria? En aquellos que tienen desde borderline el riesgo, es decir, desde un riesgo mayor al 3%. No a todos lo vamos a indicar, pero lo vamos a considerar con base en lo que ya vamos a ir evaluando ahorita en las siguientes diapositivas. La primera pregunta sería ¿por qué el Prevent? ¿Cierto? Si miramos la guía europea dice Score 2 o P, si miramos el consenso colombiano dice ASCVD ajustado a Colombia. La razón que ellos dan básicamente es todo esto que ustedes están encontrando acá. Lo primero es que incluyó una población muy amplia, contemporánea, representativa de Estados Unidos. Ojo, por eso les insisto, Estados Unidos. Algo que sí me parece súper importante de esta escala, que hasta ahora no la tenía ninguna otra, es que sirve desde los 30 hasta los 79 años. La gran mayoría de las otras escalas sirve de los 40 a los 75 años. Aquí vamos desde los 30 hasta los 79 años. Lo otro es que tiene escalas relacionadas o específicas a lo que sería el sexo, ¿cierto? Incluye variables que son comunes y que definitivamente tienen demostración del riesgo cardiovascular. Otra que me parece muy importante es que predice el riesgo no solo a 10 años, sino a 30 años. Porque claro, cuando yo empecé a leer esta guía dicen 10 a 30. Yo, bueno, ¿30 con qué? Porque yo no conozco una escala así formal, súper buena. Pues bueno, el Prevent es la primera que tiene cálculo de riesgo tanto a 10 como a 30 años, que sería como lo importante. Y lo más importante, que tiene un valor o un poder de discriminación similar al de otras escalas que se han evaluado, sumándole pues todos estos otros beneficios que nosotros hablamos. Esa es la razón del Prevent. Y ahora la otra pregunta es ¿por qué 3%? Porque siempre que uno utiliza las otras escalas, vamos hablando de 5, 7, 5 a 10% para pensar en prevención primaria. ¿Por qué es de 3%? Porque es de ese riesgo borderline vamos a considerar el uso de estatinas. La razón que ellos nos dan básicamente es esta, que si uno compara lo que sería el Prevent con esta estrategia y aquellos pacientes que quedan en 3%, ¿cierto? 3 a 5%, y lo comparamos con otras escalas,
en lo que sería anteriormente ese 5% que era el que más utilizábamos como umbral, se han dado cuenta que realmente hay números semejantes de pacientes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que cuando utilizamos el Prevent AS-CVD, hasta el 50% de los pacientes tienen un valor inferior al que tenían con otras escalas. Y eso no es lo único, porque pues digamos que con eso no sería suficiente para justificarlo. Lo más importante es esto, cuando se evalúa el beneficio neto, es decir, el punto en el cual hay más beneficio que potencial riesgo de utilizar las estatinas, bajo la escala del Prevent, ese punto es 3% a 10 años. Porque es el punto en el cual definitivamente cuando utilizamos este 3%, el número necesario para tratar va a ser más bajo que el número necesario para hacer daño, que en este caso va a ser el número necesario para desarrollar un episodio o para desencadenar una diabetes mellitus. Ese es el, digamos, como el evento adverso que utilizan para hacer esta relación de riesgo-beneficio. Con eso claro, uno una vez calcula el riesgo cardiovascular, sobre todo en aquellos pacientes que no resultan ser de alto riesgo cardiovascular, uno debería evaluar algo que se conoce como los potenciadores del riesgo, que son aquellas características que no están incluidas en la escala, pero que si están presentes definitivamente está demostrado que aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué nos dicen las recomendaciones? Que en aquellos pacientes que tengan una estimación borderline del 3 al 5%, es razonable evaluar los potenciadores del riesgo. No solo los potenciadores del riesgo, sino también tener en consideración otras características que ellos no incluyen en la tabla, no sé por qué no lo dejaron como potenciador del riesgo, como pudiera ser sobre todo lo que sería una PSR que sea mayor a 2 miligramos por decilitro. La razón realmente es por un estudio formal como tal que hay de PSR, pero pues digamos que a fin de cuentas terminan siendo factores potenciadores del riesgo. Y es muy importante que en los potenciadores del riesgo también evaluemos los factores de riesgo reproductivos. Lo que antes conocíamos como factores de riesgo de la mujer, ahora factores de riesgo reproductivos, porque definitivamente el influjo hormonal va a tener algunas particularidades relacionadas con un aumento o una disminución de lo que sería el riesgo cardiovascular. Entonces aquí tenemos lo que conocemos como los potenciadores del riesgo: enfermedad cardiovascular prematura antes de los 55 años en hombres, 65 en mujeres, que tenga una raza de alto riesgo, un score poligénico de alto riesgo, inflamación crónica, LPA elevada, proteína C reactiva elevada, triglicéridos persistentemente elevados, síndrome cardiorreno metabólico, LDL persistentemente elevado, y lo que serían los marcadores reproductivos que mencionábamos anteriormente, que aquí están varios de los que vamos a tener en cuenta acá. Si hubo preeclampsia, diabetes gestacional, un bebé pequeño para la edad gestacional, parto pretérmino, pérdidas continuas, menarquia temprana, menopausia temprana, síndrome ovario poliquístico, entre otras. Uno de los, digamos, como elementos más útiles precisamente para hacer esta reclasificación del riesgo más allá de los potenciadores del riesgo es el score de calcio. Vamos a ver que a lo largo de la guía le dan una gran importancia al uso del score de calcio, porque con este digamos que lo que uno va a hacer es determinar la presencia o no de aterosclerosis subclínica, es decir, pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica pero no han hecho una manifestación clínica como un infarto, una ACV, entre otras. ¿Cuándo vamos a considerar utilizar el score de calcio para reclasificar el riesgo? Y algo que me parece muy bueno y que destaco acá es que no estamos hablando solo de reclasificar a la alta, sino también de reclasificar a la baja. Va a ser en aquellos pacientes borderline, intermedio o alto riesgo cardiovascular en quienes uno tiene duda de inicio de terapia farmacológica. Siendo así, aquellos pacientes en los cuales no lo vamos a utilizar va a ser en aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar, LDL mayor a 190, diabetes mellitus mayor a 40 años, tabaquismo activo y antecedente familiar con enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, porque esos pacientes no hay que reclasificarles el riesgo, básicamente, como vamos a ver ahorita más adelante. Y se debe tener cuidado en aquellos pacientes que tienen riesgo de tener un aumento falso en el score de calcio por calcificación por otras causas diferentes a aterosclerosis calcificada, que son aquellos pacientes con patologías inflamatorias, VIH y diabetes mellitus. Es de gran utilidad y la razón por la cual esta guía lo recomienda tanto es porque de aquellos pacientes en riesgo intermedio que se les aplica el score de calcio, el 40% pasan a bajo riesgo. Es decir, nos ahorramos ponerle estatinas a 40% de estos pacientes. Buenísimo, si les soy honesto. Y el 25% pasan a alto riesgo y se les justifica aún más iniciarle las estatinas, así sea una edad entre comillas temprana de 40 años, 50 años, etcétera. Que es importante que si llega a ser negativo se debe repetir a los 3 a 7 años porque en este tiempo hasta el 25% llegan a tornarse positivos.
¿Cómo se interpreta el score de calcio? Si yo le mando a alguien un angiotac de coronarias para ver su score de calcio, ¿cómo lo debería interpretar? De esta manera. Ausente, que es cuando es 0 unidades de Agatston, mínimo de 1 a 9, leve de 10 a 99, moderado de 100 a 299, en donde sabemos que con un score moderado de calcio, el riesgo cardiovascular va a ser igual al de un paciente que me da un alto riesgo, es decir, más de 10% de MACE a 10 años. Severo, 300 a 999, me faltó un 9 acá, que va a ser a que un riesgo cardiovascular igual a aquellos que ya tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, es decir, ya es igual que en prevención secundaria, y extenso cuando es mayor a 1000. Recomiendan que uno debería reclasificar el riesgo o sugerir el inicio de terapia de estatina en el paciente en el que se tenía duda desde mínimo. Pero no hay una clara evidencia que respalde esta recomendación. Si uno se va a la evidencia y a lo que tiene escrito el texto, realmente la evidencia de que definitivamente podemos reclasificar el riesgo bajo un score de calcio está desde moderado, desde un score de calcio mayor a 100, que yo creo que sería un poco más prudente en mi opinión, pero la guía, como les digo, desde mínimo dice puede reconsiderar o ya justificar con mayor como veracidad, por decirlo de alguna forma, el uso de terapia hipolipemiante en los pacientes. Y algo adicional que puede pasar es que uno no le haya solicitado un angiotac de coronarias a alguien, sino que le hicieron un TAC por cualquier otra razón y le documenten que tiene calcificación a nivel coronario. Si esto llega a ser así, uno debería tener esto en consideración como un potenciador del riesgo para iniciar o intensificar la terapia hipolipemiante. ¿Qué podríamos decir entonces hasta el momento en resumen de la valoración del riesgo cardiovascular? Lo primero es que si yo tengo un paciente, estamos hablando de paciente de 30 a 79 años y no otras condiciones asociadas que veremos más adelante, voy a evaluar el riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular es bajo, pues nada, en general le voy a hacer es cambio en estilo de vida. Si el riesgo cardiovascular es alto, después de una discusión, le voy a iniciar terapia farmacológica. Ahora, si el riesgo fue borderline o fue intermedio, voy a evaluar principalmente en el borderline los potenciadores del riesgo, voy a considerar en ambos el uso del score de calcio y con base en eso voy a determinar la pertinencia o no de iniciar manejo farmacológico. ¿Cuáles van a ser entonces, con base en lo que hemos hablado, las indicaciones de manejo hipolipemiante en prevención primaria? Digamos que lo que uno va a buscar básicamente es aquellos pacientes que tengan indicación de una meta de LDL que no estén logrando en ese momento sin terapia. Entonces, en aquellos pacientes con riesgo bajo, se dice que uno pudiera considerar iniciar estatinas únicamente si el LDL está entre 160 y 189 o si el riesgo a 30 años es mayor al 10%. Y aquí lo que uno pudiera considerar es una estatina de moderada intensidad. Por su parte, en aquellos que están en un riesgo borderline e intermedio, uno en general lo que va a buscar es una reducción del 30% del LDL con una estatina de moderada intensidad, buscando una meta de LDL de 100 y no HDL de 130. Y en riesgo alto voy a buscar una meta de LDL de 70 y una meta no HDL de 100 con una reducción de por lo menos el 50% del LDL basal, y eso en general solo se va a lograr con estatinas de alta intensidad. Voy a considerar terapia no estatina si no he llegado a la meta únicamente en riesgo alto. Puede ser con ácido bempedoico, con terapia dirigida al PCSK9. Esos son los dos que tienen como evidencia formal en prevención primaria con el Clear Outcomes y el Vesalius, que fue publicado recientemente. Pero pues digamos que sería el único grupo en donde se deja una recomendación formal de considerar terapia no estatina. En borderline intermedio riesgo bajo como prevención primaria, pues en general no. Y consideraciones o poblaciones especiales a tener en consideración en prevención primaria. Si la expectativa de vida es menor a un año, pues no se ponga a ponerle estatinas a ese paciente definitivamente, ¿cierto? Y si de base usted le calculó a alguien el riesgo cardiovascular y le dado lo que le haya dado, el man ya de entrada tiene un LDL menor a 70 y un HDL menor a 100, pues no le inicie terapia farmacológica en general, porque no va a haber una reducción, pues digamos, como significativa que justifique el uso de estatinas del riesgo cardiovascular. Y este sería más o menos ya el resumen en términos de tratamiento, ¿cierto? Si estoy en alto riesgo, estatina de alta intensidad. Si estoy en riesgo intermedio, voy a considerar estatina de moderada o alta intensidad con los potenciadores y todo eso. En borderline, pues voy a evaluar si iniciarlo o no. Y con base en eso, pues sí voy a iniciar estatina usualmente también de moderada intensidad. Y en bajo riesgo en general no voy a iniciarla. Y si la llego a iniciar, pues sería también de moderada intensidad. Respecto a metas de LDL, ya dijimos que aquí va a ser de 70 y no HDL de 100. En riesgo intermedio borderline va a ser un LDL de 100 y un no HDL de 130. Y en bajo riesgo eso no está tan estandarizado, pero pues nos dejan aquí escrito LDL menor a 100
con un no HDL menor a 130. Saliendo entonces de la estrategia de prevención primaria, digamos como en el paciente promedio, por decirlo de alguna forma, que no tiene comorbilidades ni nada por el estilo, hablemos ahora de condiciones particulares a tener en cuenta en prevención primaria. Y la primera de ellas es cuando un paciente me debuta con una hipercolesterolemia severa o que tiene un alto riesgo o ya una confirmación de una hipercolesterolemia familiar. ¿Qué voy a entender como hipercolesterolemia severa? Ya les había dicho, cualquier paciente que tenga un LDL mayor a 190 tiene una hipercolesterolemia severa. ¿Qué tengo que saber? Que en esos pacientes no debo usar la valoración tradicional del riesgo cardiovascular. No va a servir. Ninguno de estos pacientes va a ser bajo riesgo cardiovascular. No voy a utilizar esa valoración. Puedo llegar a considerar scores específicos, ahí dejan varios escritos en la guía, pero no dan una recomendación formal de ninguno. Y algo importante es que el score de calcio tampoco sirve en estos pacientes. Si yo de entrada tengo un paciente con este nivel de LDL, lo primero es buscar que no tenga una causa secundaria del mismo. Y lo segundo es plantearme si tiene o no una hipercolesterolemia familiar. De entrada, si tiene un LDL mayor a 190 y no le encuentro una causa secundaria, sí o sí a todos les voy a hacer estudios de hipercolesterolemia familiar. Y con un LDL entre 160 a 190 que no tenga causa secundaria, aquí no es confirmar, es considerar, voy a evaluar la pertinencia de si buscar o no una hipercolesterolemia familiar. Cuando me enfrento a estos escenarios, entonces el manejo en prevención primaria va a ser estatina a todos. ¿Listo? Y si no logra metas de manejo, le voy a incluir manejo no estatina, incluyendo las terapias dirigidas al PCSK9. Ahora, si el paciente tiene una hipercolesterolemia severa, pero no tiene componente familiar, no tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica o subclínica y no tiene otros factores de riesgo, su meta de LDL va a ser esta, 100 y no HDL 130. Pero si tiene hipercolesterolemia familiar, enfermedad aterosclerótica subclínica o factores de riesgo, la meta va a bajar a 70 y 100 de no HDL. Y si ya tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica, pues aquí ya no vamos a estar hablando de prevención primaria, hablaremos de prevención secundaria, que lo vamos a tocar ahorita más adelante en unos minutos, pero la meta pues va a ser un LDL de 55 y un no HDL de 85. Si se dieron cuenta, siempre dice descarte causas secundarias de LDL en estos escenarios. ¿Cuáles van a ser esas causas secundarias? Pues aquí tenemos varias de las que podemos evaluar. Tenemos factores dietarios, factores metabólicos como el hipotiroidismo, medicamentos, ¿cierto? Y eventualmente también algunas alteraciones fisiológicas como el embarazo o la transición a la menopausia. ¿Cómo va a ser entonces el resumen del abordaje del paciente que tiene un colesterol mayor a 190? Ya dijimos, primero descártele causa secundaria y mire que el paciente no tenga familiares de primer grado o algo por el estilo con hipercolesterolemia familiar. A todos les va a iniciar estatina de alta intensidad y les va a establecer su meta de LDL. 100, no HDL 130 en aquellos que no tengan factores de riesgo adicionales, en aquellos que tienen enfermedad subclínica, factores de riesgo o diagnóstico de un componente familiar, pues ahí sí les vamos a poner una meta más baja de 70 a 100 y ya como prevención secundaria pues meta de 55 a 85 y siempre considerar lo que sería, las terapias dirigidas al PCSK9. Una particularidad es el que tiene un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar homocigota. El de heterocigota es ese paciente que, no sé, a los 22 años le toma un perfil lipídico y tiene un LDL en 200. Pero el de hipercolesterolemia familiar homocigota usualmente es el que tiene papás que hicieron infartos a los 40, que tienen, no sé, santomas, cosas por el estilo, que es muy evidente el componente, digamos, como genético de la hipercolesterolemia. Lo primero es que sí o sí estos pacientes requieren de confirmación clínica y o genética y de ser así una valoración por un lipidólogo para hacer el manejo adecuado de estos pacientes. A todos definitivamente hay que iniciarles estatina de máxima intensidad y de ahí en adelante evaluar qué más voy a hacer. Voy a colocarles una meta mínima de LDL de 100. El por qué esta meta no queda claro en la guía. Que yo siento que, pues no sé, una hipercolesterolemia familiar homocigota, por ejemplo, no sé, en otros consensos como el colombiano o en otras guías, de entrada ya es una indicación de tener una meta de LDL mucho más baja, sea por lo menos de 70 o de 55. Y en estos pacientes, las estrategias de prevención primaria no solo se van a reducir a las estatinas, sino a medicamentos no estatinas y además a medicamentos que están específicamente desarrollados y avalados únicamente para hipercolesterolemia familiar homocigota, como lo son la lomitapida y como lo es el evinacumab. Ahí está el mecanismo de acción, las dosis. No me voy a poner a enfatizar mucho en esto porque, como les decía, pues esto los va a manejar un endocrino, un lipidólogo, ni siquiera un internista en la gran mayoría de los escenarios.
En estos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, particularmente homocigota, es en los pacientes en los que uno eventualmente pudiera plantearse la necesidad de una aféresis de lípidos. Es decir, básicamente sacarles la sangre por una máquina para quitarles una cantidad de lípidos importante que pueden llegar a tener. ¿Cuáles van a ser estas recomendaciones? Pues digamos que vamos a tener pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota con LDL mayor a 500, en aquellos que sean heterocigotos pero que tengan LDL mayor a 300, en aquellos que tengan heterocigotos pero que tengan un LDL mayor a 70 y documentación de enfermedad coronaria o enfermedad arterial periférica, y en aquellos heterocigotos con una LPA mayor a 60 o 130 nanomoles por litro, también con enfermedad coronaria o enfermedad arterial periférica. El otro grupo en particular que debemos tener en mente o que debemos como sacar de la canasta de prevención primaria es la diabetes mellitus, porque la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular mayor, definitivamente. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Entre los 40 y los 75 años, todos los pacientes con diabetes mellitus se benefician de estatina de moderada o alta intensidad y, de ser necesario, de manejo no estatina. En aquellos que no tienen factores de riesgo adicionales a la diabetes mellitus, vamos a buscar como prevención primaria una meta de LDL de 100 y no HDL de 130. Pero si tienen factores de riesgo adicionales o el prevent les da más de 10%, la meta la bajamos a 70 LDL y 100 de no HDL. En aquellos que tienen más de 75 años, voy a utilizar, digamos que estatinas de moderada intensidad, si tienen una expectativa de vida de más de 2.5 años. Y en pacientes más jóvenes, desde los 20 hasta los 40 años, me pudiera considerar una estatina de moderada intensidad cuando hay factores de riesgo adicionales, como una diabetes de larga duración, 10 años para tipo 2, 20 años para tipo 1, daño renal con albuminuria o tasa de filtración baja, retinopatía, neuropatía o aquellos que tengan enfermedad arterial periférica. Es muy importante saber que, pues digamos, hay como potenciadores del riesgo particulares de la diabetes, que son básicamente esos que estábamos mencionando ahorita, que es lo que uno debería tener en consideración. Importante en estos pacientes que tengan diabetes mellitus con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, que ya tengan una LDL menor a 100, pero que los triglicéridos persistan superiores a 150, uno puede considerar el icosapentato de etilo como estrategia de manejo para reducir riesgo cardiovascular relacionado con este aumento en los triglicéridos. Este sería más o menos el resumen. Si un paciente tiene diabetes y no ha hecho una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, estamos en escenario de prevención primaria, por encima de 75 años, estatina de moderada intensidad si tiene más de 2.5 años de expectativa de vida, de 40 a 75 años estatina para todo el mundo, meta de 100 o de 130, eventualmente según sus factores de riesgo adicionales, pues bajarles la meta también a 70 o no HDL de 100, y en aquellos de 20 a 40 años en general, pues digamos que uno puede evaluar la presencia o no de potenciadores particulares del riesgo, el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 30 años, y con base en eso pues definir si iniciar o no una estatina de moderada intensidad, y recordar que en estos pacientes pues uno puede utilizar medicamentos no estatinas y eventualmente el icosapentato de etilo. Si hacemos entonces hasta ahora un resumen de lo que hemos venido hablando, podemos establecer entonces cuáles son las metas de cada uno de estos pacientes. Podemos hablar de una meta menor a 100 y meta no HDL de 130, una meta de LDL menor a 70 y no HDL menor a 100, y eventualmente también una meta de LDL de 55 y no HDL de 85. En prevención primaria, población general, vamos a utilizar esta meta en la gran mayoría de los escenarios, excepto en aquellos pacientes que tengan un riesgo alto, ¿cierto? Con un prevent mayor al 10%. En hipercolesterolemia severa vamos a utilizar esa meta de 100, entonces en aquellos que no tengan factores de riesgo adicionales, mientras que aquellos que sí tienen factores de riesgo adicionales o confirmación de componente familiar, nos vamos a quedar con la meta de 70 a 100, ¿cierto? En diabetes, sin otros factores de riesgo, vamos a tener esta meta de 100, con otros factores de riesgo nos vamos a esta meta de 70. En aterosclerosis subclínica, cuando utilizamos el score de calcio, si el score de calcio es mayor a 100, particularmente mayor a 300, meta de LDL de 70, mientras que si está de 1 para arriba, meta de LDL de 100 y no HDL de 130. De hipertriglicemia ahorita no vamos a hablar y de ASC de clínica no vamos a hablar, porque en la gran mayoría de esos escenarios, si alguien ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, pues nos vamos a quedar acá, ¿cierto? En esta meta de 55 que casi que está reservada para prevención secundaria. Con eso claro, entonces ahora hablemos precisamente de eso, de prevención secundaria, el paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida.
Lo primero es que depende de si tiene o no tiene características de muy alto riesgo, que eran las que ya habíamos mencionado al inicio. Igual ya en la siguiente diapositiva las volvemos a repasar. Digámoslas de una vez. Muy alto riesgo va a ser aquel paciente que tiene un evento, una SCD mayor, que son estos que están acá, con dos o más de estos factores de riesgo que ya habíamos mencionado, o que ha tenido dos eventos mayores: infartos, ACV, enfermedad arterial periférica y los factores de riesgo ya conocidos. En aquellos pacientes entonces que no cumplen criterios de muy alto riesgo, lo que voy a buscar es una reducción de LDL del 50%, una meta de LDL menor a 70 y una meta de no HDL menor a 100. Y voy a considerar, especialmente en pacientes jóvenes, llevarlos a metas de muy alto riesgo. Y esas metas de muy alto riesgo van a ser reducción de LDL del 50%, meta de LDL de 55 y de no HDL de 85. Para esto, como todos necesitan una reducción del 50% del LDL, sí o sí necesito darles manejo con estatinas de alta intensidad, y si no llegan a metas, pues medicamentos no estatinas. En el caso de aterosclerosis subclínica, pues digamos que en estos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, pero tienen un score de calcio elevado, digamos que un score de calcio mayor a 1000 va a indicar que tenemos que llevarlos a una meta de LDL menor a 55 con un HDL de 85, incluyendo el uso de medicamentos no estatinas. Un score de calcio entre 100 y 999 me va a decir que sí o sí debo llegar a meta de LDL de 70. Incluso si está por encima de 300, debería considerar llegar a esta meta de LDL de 55. Score de calcio entre 1 a 99, pues una meta de LDL de 100. Y si tiene calcificación moderada incidental en TAC, lo voy a tomar como esta de 100. Entonces una meta de LDL de 70 y no HDL de 100. Que más o menos sería lo que estaríamos evaluando acá en estos escenarios. Lo que decíamos, si es incidental y es moderada, lo trato como si fuera un score de Agatston mayor a 100 o mayor a 300, meta de LDL de 70. Si es extensa, mayor a 1000, score de meta de 55. Si es severa, meta de 70, pero sobre todo si es mayor a 300, considerar esa meta de 55. Y si es baja, pues meta de LDL de 100. Poblaciones especiales a tener en consideración acá: pacientes mayores de 75 años, digamos que el manejo de las estatinas va a tener que individualizarse, siempre evaluando el pronóstico, no solo con la edad cronológica, sino pues con la edad metabólica y todos los parámetros funcionales que se pueden evaluar. Si tiene una expectativa de vida mayor a 2.5 años, pues sería estatinas de moderada intensidad considerando el score de calcio si hay dudas, pero si hay expectativa menor a un año, definitivamente pues no. En embarazadas, individualizar. En general, las estatinas que antes estaban satanizadas como teratogénicas, los estudios han mostrado que realmente no parece ser así, realmente no parece haber ningún efecto teratogénico de las estatinas. Sin embargo, casi siempre uno va a considerar suspenderla 1 o 2 meses antes del embarazo, excepto en aquellos pacientes que están en prevención secundaria o que tienen hipercolesterolemia familiar. La lipoaféresis es una opción en hipercolesterolemia familiar homocigota, y otra opción que es segura en el embarazo son las resinas biliares. Y en el caso de hipertrigliceridemia en las embarazadas, los fibratos se pueden utilizar durante el embarazo. Aquí tenemos como las características de cada uno de estos, tanto en el embarazo como en la lactancia. Importante que las estatinas, pues como les dije, no hay problemas, pero idealmente no deberían utilizarse en la lactancia, al igual que el ezetimibe. Casi siempre el que va a ser muy seguro de utilizar, pues van a ser lo que serían las resinas de ácidos biliares, y pues digamos que esa sería como la consideración. Otras poblaciones especiales, la raza, pues digamos que los que nos dicen acá es que no podemos hablar de una raza en particular específica, porque como sabemos la raza y la etnicidad es más bien un constructo social. Entonces pues digamos que aquí nos dicen algunas de las consideraciones que podríamos tener. Por ejemplo, sudeste asiático, pues definitivamente hay un mayor riesgo en algunos pacientes, lo mismo en algunos filipinos. Hay variaciones en las mediciones lipídicas también, sobre todo en aquellos pacientes que son de raza negra, y así sucesivamente. Enfermedad renal crónica, lo importante a saber es que en aquellos pacientes que tienen 40 a 75 años, que tienen de G3 para arriba, G3, G4 o G5, la idea va a ser un LDL menor a 70, ya que tienen un riesgo igual a aquellos de alto riesgo cardiovascular, ¿cierto? Aquí en general utilizamos estatina de moderada intensidad, sola o con ezetimibe, principalmente por el estudio que hay acá, que es el SHARP. Pero digamos que uno incluso pudiera considerar las estatinas de alta intensidad.
Si tenemos un paciente que es G3 o mayor y que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica establecida, la meta de LDL va a ser aquella de muy alto riesgo cardiovascular, ¿cierto? Que sería LDL de 55, no HDL de 85 y una reducción de por lo menos el 50%. Vamos a utilizar estatinas de alta intensidad. Se prefiere la atorvastatina porque es la que menos interacción tiene con depuración renal. Y si se utiliza rosuvastatina se debe reducir a 10 miligramos, ya que va a haber un aumento en la concentración sérica de la misma de forma sostenida, por lo cual bajamos a esta dosis. Y podemos considerar el uso de ezetimibe y terapias dirigidas al PCSK9. Y en pacientes en diálisis, pues no hay evidencia. En general, si el paciente ya traía la estatina, continúesela. Si no la traía y tiene indicación, pues individualice. Si es prevención secundaria, un paciente que ya se infartó, pues muy probablemente sí se la va a poner, ¿cierto? Pero si es una prevención primaria, quizá habría que considerarlo un poco más. Continuando con poblaciones especiales, en falla cardíaca no se debe indicar estatina solo por el hecho de tener falla cardíaca, sino que se hace el abordaje que ya hemos mencionado hasta el momento. En enfermedades inflamatorias tampoco se va a indicar estatina solo por el hecho de tener una R o un lupus, pero sí lo vamos a utilizar como potenciador del riesgo como mencionamos al inicio del video. En VIH la cosa cambia un poco en aquellos pacientes de 40 a 75 años. A todos hay que iniciarles estatinas. ¿Cuál es su meta? La guía no lo dice, pero a todos hay que iniciarles estatinas. Eso sale de un estudio que es el REPRIEVE, que es la pitavastatina. Pero pues digamos que en general uno debería buscar estatinas que no interactúen con los antirretrovirales. Y aquí va a estar pues claramente la pitavastatina, por eso la utilizaron en el REPRIEVE, la pravastatina y la rosuvastatina. En el caso del cáncer, no vamos a suspender la terapia salvo que haya una expectativa de vida menor a un año, porque la enfermedad cardiovascular es la segunda causa de muerte en cáncer en los pacientes con cáncer, después del cáncer mismo, que es la primera causa de muerte. E incluso se puede considerar el inicio de las estatinas para prevención de cardiotoxicidad por antraciclinas con un bajo nivel de evidencia claramente. Habiendo salido entonces de la dislipidemia como muy enfocada a lo que es el LDL y la dislipidemia aterogénica, hablemos de hipertrigliceridemia. ¿Qué hacemos con aquellos pacientes que tienen triglicéridos mayores a 150? Lo primero es que la hipertrigliceridemia casi siempre tiene una causa secundaria, tiene mucho que ver con la parte de la dieta. A todos les iniciamos manejo no farmacológico y aquí va a haber una gran importancia, como están viendo ahí, de la dieta. En aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida y tienen diabetes, lo importante siempre, esto es o diabetes, perdón, lo importante es siempre priorizar el manejo dirigido a LDL, salvo que de entrada tenga unos triglicéridos mayores a 1000. Si los triglicéridos no son mayores a 1000, lo primero que le manejo es el LDL. Le manejo las estatinas, todo llegando a las metas de LDL, como hablamos en las diapositivas anteriores. Pero si mi paciente logra un LDL menor a 100 y persiste con triglicéridos mayores a 150, evidentemente menores a 1000, voy a considerar el icosapentato de etilo. Mientras que si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular y tampoco tiene diabetes y tiene hipertrigliceridemia, voy a considerar el uso de estatinas, utilizando el NOACL y el ApoB para tomar decisión. Y la única indicación de considerar fibratos u omega 3 va a ser en aquellos pacientes que tengan triglicéridos mayores a 500, sobre todo mayores a 1000, teniendo en claro que el uso de estos medicamentos es reducir, el objetivo de estos medicamentos es reducir el riesgo de pancreatitis, no el riesgo cardiovascular. El único manejo dirigido a hipertrigliceridemia que reduce el riesgo cardiovascular es el icosapentato de etilo en este grupo de pacientes que veníamos mencionando, y es un efecto que es independiente del efecto sobre los triglicéridos. Causas secundarias de hipertrigliceridemia, como les decía, hay un montón. Hay enfermedades, hay dieta, hay medicamentos, hay desórdenes del metabolismo. Importantes aquí, por ejemplo, las tiazidas, los beta bloqueadores, ¿cierto? La lipodistrofia, diabetes mal controlada, enfermedad renal crónica, entre otras. En cuanto al manejo no farmacológico, como les decía, la dieta es de gran importancia. Fíjense cómo dependiendo del nivel de triglicéridos nos dicen cuánto debería haber de azúcares añadidos, de grasa total, de alcohol, de actividad física y de pérdida de peso. En estos escenarios, como se mencionaba, es en donde más vale la pena realmente que el paciente sea visto por un nutricionista. Pero aquí nos dejan, pues digamos, como lo que serían las recomendaciones. Además de eso, una pérdida de peso de por lo menos un 5 al 10%, actividad física de 150 minutos con los 2 días de fuerza. Y esto es de gran importancia porque solo aplicar este manejo no farmacológico reduce hasta en un 70% el valor de los triglicéridos. De ahí que haya como tanta expectativa, por así decirlo, en uno llegar a pensar iniciar un manejo farmacológico dirigido a la hipertrigliceridemia.
Ya respecto al manejo farmacológico, los fibratos, como dijimos, los vamos a utilizar es en triglicéridos mayores a 500. Recuerden que no reducen el riesgo cardiovascular y estas son las opciones que tenemos: fenofibrato, ácido fenofíbrico y genfibrosil. Recordando que el genfibrosil casi que nunca lo vamos a usar porque está contraindicado su uso de manera concomitante con las estatinas. Lo otro que tenemos son los ácidos grasos de omega 3. El icosapentato de etilo es el único que tiene evidencia en el Reduce-It de reducir riesgo cardiovascular. No vamos a utilizar niacina y existe la posibilidad del olezarsen en kilomicronemia familiar. Más o menos lo mismo de levinacumab-ilalomipatida. Eso nunca lo vamos a formular nosotros, pero pues es importante saber que hay una opción de manejo para estos pacientes que tienen triglicéridos mayores a 1000, que casi siempre son de característica genética. En cuanto a los eventos adversos de estos medicamentos, pues aquí los tenemos. Lo más importante siempre es la posibilidad de la mialgia y la hepatotoxicidad de los fibratos, que obviamente al utilizarlo con las estatinas es en donde uno más puede llegar a tener como algún tipo de miedo y que uno más tiene que estar como pendiente que no vaya a ocurrir. ¿Qué hacemos cuando el paciente tiene lipoproteína elevada? Lo primero es que en aquellos pacientes que tengan una LPA mayor a 50 nanogramos por decilitro, lo que hay que hacer básicamente es controlar los factores de riesgo modificables y hacer el manejo adecuado de las estatinas. Que si nos dicen que en aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, que tienen una LPA elevada y que no han logrado sus metas de LDL o de no HDL, deberíamos considerar adicionar otra terapia. Y la terapia en particular que deberíamos considerar utilizar son los anticuerpos monoclonales contra el PCSK9, debido a que son los únicos que han demostrado reducir los niveles de lipoproteína A. Aquí no incluyen el inclisiran también tiene evidencia de esto, pero en general ustedes siempre van a ver a lo largo de toda la guía que dejan con recomendación verdecita en 1 a los anticuerpos y con recomendación naranjita en 2 a el inclisiran, porque el inclisiran este año y el próximo es que sacan su estudio con desenlaces clínicos, no con desenlaces basados únicamente en LDL, pero pues uno asumiría que sabiendo la relación causal entre el LDL y la enfermedad cardiovascular, pues deberían ser positivos, pero pues toca esperar a que salgan los estudios, ¿cierto? Que es lo que deberíamos tener en consideración. Y ya para terminar, ¿qué hacemos cuando un paciente con estatinas me llega con mialgias? Que es como muy importante porque es bastante común. Lo primero que yo debería tener en cuenta es hablar con el paciente, ver qué tan molestos son esos síntomas y explicarle el potencial perjuicio de retirar la estatina en términos de su riesgo cardiovascular. Si las mialgias son severas o tiene debilidad, pues lo que tenemos que hacer básicamente es evaluar la creatinina quinasa y según los valores de creatinina quinasa uno toma decisiones, ¿cierto? En general lo que uno debería considerar es cambiar la estatina o algo por el estilo, ¿cierto? O reducir la dosis de la estatina, incluso dar la dosis intermedias. Y si definitivamente no se logra, pues apoyarse en medicamentos no estatinas como el ezetimibe, el ácido bempedoico o las terapias dirigidas al PCSK9. Pero lo ideal en la gran mayoría de los escenarios es que ojalá no se suspendan esas estatinas. Aquí tenemos otras de las características de los eventos adversos de las estatinas en pacientes que tengan, digamos que lo que sería una enfermedad hepática crónica, pero que esté estable. No es loco considerar dejarles las estatinas, ¿cierto? En aquellos pacientes que utilizan estatinas no se recomienda de manera, digamos, como rutinaria lo que sería la coenzima Q10, ¿cierto? En aquellos pacientes que se les inicia estatinas que no tienen, digamos, como síntomas relacionados a nivel muscular, no se debe hacer seguimiento de la creatinina quinasa, y en aquellos que no tienen síntomas que hayan sospechar en hepatotoxicidad, tampoco se requiere una medición rutinaria del mismo. Y muy importante, ya lo habíamos mencionado antes, pero vale la pena recordarlo, nunca descontinuar o contraindicar una estatina por el riesgo de diabetes. En cuanto a comorbilidad cardiovascular, pues hay como varias interacciones que deberíamos tener en cuenta. Aquí les dejo entonces como la tabla de recomendaciones. Por ejemplo, con amiodarona, no subirá más de 40, la lovastatina, más de 20 la simvastatina por la interacción y así sucesivamente. No vamos a leer todas las recomendaciones, ahí quedan en la tabla por si la quieren revisar. Con esto terminaríamos este video acerca de dislipidemias. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.